Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso y o tratamiento de residuos peligrosos, Grupo 5. Vamos a hablar sobre el análisis bibliográfico y resultados obtenidos del residuo de los lodos de las curtiembres. Los integrantes del grupo: Elis Danisa Riveros, María Elizabeth Rojas, Jessica Tatiana Garzón y quien les habla, Jorge Leonardo Jiménez. En los orígenes de la humanidad, los cavernícolas, en su proceso de cacería, utilizaban el cuero de los animales para poderse cubrir y proteger del frío y de las inclemencias del clima. A partir de ahí se dieron los orígenes del proceso de curtido. A medida que fue avanzando la civilización, se fueron generando nuevas necesidades y nuevos lujos. Ya el cuero y las pieles pasaron de ser una necesidad fundamental para la vida y la protección a ya ser un lujo en las casas y en la misma ropa de las personas que lo usan. Aproximadamente hace unas 4 décadas, en Bogotá se inició con la industria del curtido de pieles y a mediados de los años 90 esta industria entró con unas problemáticas significativas a nivel ambiental, debido a los vertimientos que se realizaban inadecuados porque no existía ningún tipo de tratamiento. Estos vertimientos eran producto de la misma actividad de curtido. Esta actividad, para poder hacer el curtido de las pieles, pasa por diferentes procesos. Estos procesos son el moteado, que es donde le quitan los residuos de las pieles; el pelambre, que es donde la piel ingresa a un tipo de tambor y es un tambor giratorio donde se utiliza agua, se utiliza cromo y sulfuro de sodio y también cal hidratada. Este proceso es el principal punto donde se empiezan a generar los residuos y donde empiezan los impactos ambientales, tanto a nivel del agua como a nivel del aire. Después de este proceso viene el proceso de tratamiento de agua, que es donde toda el agua que sale de ahí es dirigido hacia la petar y remueve más o menos el 70%, lo cual pues digamos es un porcentaje muy bajo para la disminución de los residuos. El descarnado es el siguiente proceso del tratamiento del cuero. En estos procesos no se generan impactos significativos, lo que es el descarnado, la división y el llevado de la piel para escurrir. Son procesos donde no se utiliza ningún químico, sino simplemente todo es manual y los residuos que se generan son biodegradables. Los procesos críticos son el pelambre y la llegada de la piel nuevamente al tambor. En estos dos procesos, donde se utiliza el cromo, donde se utiliza el sulfuro de sodio y la cal, son los procesos donde se eleva el nivel de toxicidad. Estos contaminantes, como el cromo, generan eh, enfermedades en la piel, son mutagénicos, carcinógenos y ataca las células de los mamíferos y son fácilmente hidrolizables e insolubles. El cuero también es sometido a una serie de químicos, los cuales le quitan el olor y le dan un proceso de pigmentación diferente. Estos compuestos lo que hacen es alterar la transducción y síntesis de las células cuando ingresan a algún organismo o cuando tienen contacto con algún organismo vivo. Son altamente tóxicos. Los lodos de las curtiembres por sí son el resultado de todos estos químicos junto a los residuos que no son tratados en la planta de tratamiento y son a los cuales estamos enfocados para realizar un tratamiento biológico.
Otro impacto significativo es el consumo del agua. Esta es una de las industrias que consumen demasiada agua. Se estima que entre 50 y 100 litros de agua por kilogramo de cuero tratado. Es un porcentaje relativamente muy alto y en consecuencia todo lo que entra asimismo sale. Entonces podremos identificar la cantidad de agua que ingresa a las fuentes hídricas contaminada luego de un tratamiento que pues con una remoción del 70% no es muy significativa. Recordemos que la fuente más importante de agua que ingresa por estas zonas, por estas localidades, es el río Tonjuelito. Este río nace en el páramo de Sumapaz y pues es una de las principales fuentes hídricas de Bogotá y lamentablemente está siendo contaminada por este tipo de industria. Cordial saludo, me llamo Jessica Tatiana Garzón y continúo con la exposición del marco teórico. El curtido es un método ancestral que estabiliza la materia orgánica mediante una serie de etapas en la que es necesario adicionar productos químicos que tienen consecuencias ambientales significativas, especialmente por los grandes volúmenes de desechos tóxicos y componentes orgánicos propios de las pieles procesadas que son vertidos a los cuerpos de agua, según Benítez 2017. Según la CAR, para el año 2006, en Colombia existían 737 curtiembres localizadas en los departamentos de Cundinamarca. Estas empresas han afectado directamente el cauce del río Bogotá. Este río recorre los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suezca, Sequilé, Gallancipá, Tocancipá, Cajica, entre otros. Y paradójicamente, en algunos de estos municipios es donde se encuentra ubicadas las curtiembres, lo que quiere decir que desde la parte alta del río Bogotá se viene afectando la fuente debido a los vertimientos no solo realizados por las empresas de curtido, sino también por industrias externas y otros residuos líquidos de los mismos habitantes de estos municipios. Debido a la problemática que se ha venido presentando por las industrias de curtido, las autoridades ambientales han tenido que actuar en cada caso con el propósito de intervenir estas industrias y dar un control a los vertimientos que se estaban realizando sobre la corriente del río Bogotá. Es por esto que el Departamento Administrativo de Medio Ambiente, DAMA, para el año 2005 intervino 35 industrias del sector, dejando conceptos en cada una de ellas para que se instalen medidas de contingencia y optimización de sistemas de tratamiento en cuanto a aportes de grasas, aceites sólidos y otros contaminantes que se venían vertiendo sin control en el río Bogotá. Para el control de estos contaminantes, algunas empresas cuentan con sistemas de tratamiento con trenes de muestreo primario, secundario y terciario. Los residuos generados, en su gran mayoría peligrosos, son entregados a empresas externas y en el caso de los lodos, estos son entregados para la incineración o para un relleno de celdas de seguridad, según la Secretaría Distrital de Medio Ambiente. A nivel mundial se cuenta con algunos estudios para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria de curtido de cuero y los desechos que provienen de esa actividad, como son los lodos. Entonces, dentro de ellas tenemos la remediación natural para completar la depuración del cromo 6 en efluentes de curtiembres. La Prosopis laeviagata es una especie del género Prosopis o mezquite. Esta planta se desarrolla en países como México, Bolivia, Perú y Argentina. Es un excelente fijador del suelo, nitrógeno y controla la erosión. Estos estudios se realizaron en Argentina y se obtuvieron mediante cultivos in vitro con el fin de reducir el cromo 6. Se logra comprobar en esta planta altos contenidos de cromo en los tejidos de esta desde 5.461 y 8.090 miligramos de cromo sobre kilogramo en tallos y raíces. La biolixiviación de cromo por las bacterias oxidorreductoras. Esta investigación es realizada en China
y en el cual se realiza un inóculo con bacterias oxidantes de hierro y azufre, con bacterias como Gallionella ferruginea, Acidobacillus sp y Leptotrix. Además, se agregó sal ferrosa y azufre para aumentar la actividad bacteriana y dio como resultado una máxima eliminación de 95.6% del cromo presente en los lodos. Gasificación supercrítica en agua de lodos húmedos procedentes de tratamiento biológico de aguas residuales industriales, textiles y de cuero. En esta investigación se trataron lodos con reactores los cuales ayudaron a que se convirtieran en gas o líquido. Los experimentos se realizaron por lotes para determinar y evaluar sus reacciones en cuanto al uso de la temperatura. Alrededor del 70% en peso del lodo se convirtió en gas o líquido. Las composiciones de hidrógeno y metano en el gas del producto estaban en un rango del 42 al 57% en volumen, mientras que el dióxido de carbono estaba en un 30 a 40% del volumen en condiciones supercríticas. Además de esto, los metales que se encontraban en estos lodos se solubilizaron. Y tenemos la liberación de cromo hexavalente del cuero a lo largo del tiempo, envejecimiento natural versus envejecimiento acelerado según un enfoque multivariado. En esta investigación, el cuero se puso a prueba a un envejecimiento natural y artificial para buscar la liberación del cromo de este material. Los resultados del envejecimiento obtenidos en las cuatro pieles muestran que la influencia de los factores ambientales depende de las propiedades del cuero y de las condiciones de fabricación del cuero. Buenas tardes, mi nombre es Danisa Riveros y a continuación voy a realizar la explicación de los resultados que encontramos en el análisis de los tres artículos mencionados. Bueno, de parte de nuestra compañera Jessica, ella hizo una gráfica comparativa y la gráfica dice así: se encontró que en la biolixiviación de cromo y la remediación con Prosopis labiata se aplica un tratamiento ex situ. Ex situ quiere decir que se necesitan excavaciones o dragados para poder remover la parte contaminada por estos lodos de curtiembres. En la biolixiviación se realizó con el uso de bacterias oxidantes de hierro y azufre. Se acidificaron los lodos de curtiembre y se prepararon los inóculos con hierro y azufre. Además fue necesaria una temperatura constante de 28 grados Celsius y alrededor de 12 días de biolixiviación, a diferencia de la remediación con Prosopis labiata, que se necesitaron 50 días para la cosecha para la obtención de la materia vegetal. Además, estos se secaron en un horno a 60 grados Celsius durante 3 días. Las plantas se dispusieron en tubos de cultivo. El tercer método fue la gasificación supercrítica, que es un tratamiento in situ. Quiere decir que el tratamiento se puede aplicar ahí mismo en donde es el foco de la contaminación. No se necesita realizar ningún proceso físico como la excavación o el dragado. El lodo se seca por 15 días. Se utiliza un reactor de acero inoxidable y cada lote se encuentra a 650 grados Celsius. Además, se utiliza KDH y dolomita como catalizadores para mejorar el proceso de la gasificación. Entonces, los resultados de esos tres procesos fueron: en el primer método, la biolixiviación, la eficiencia de la extracción de cromo fue del 95.6%. En el segundo método, la remediación con Prosopis labiata, el resultado fue que se detectaron 4.561 miligramos de cromo por kilogramo en el tallo y 8.090 miligramos de cromo por kilogramo en la raíz. Y en la gasificación, el 70% de los lodos se convirtieron en gas y además una consecuencia fue que los metales de alta concentración se diluyeron. En la siguiente tabla se ve detalladamente los materiales que se usaron en cada proceso. En esta tabla adicioné el cuarto artículo científico, que es la liberación del cromo hexavalente del cuero a lo largo del tiempo. Es un enfrentamiento entre el envejecimiento natural y el envejecimiento artificial. Entonces, en la remediación natural, para completar la depuración del cromo,
Se utilizaron tubos de cultivo, hornos de secado y espectómetros. El proceso fue la disposición de plantas en tubos de cultivo, periodos de 50 días hasta la cosecha, la obtención de la materia vegetal, el secado de la materia durante 3 días en horno de secado a 60 grados Celsius y la detección de la concentración del cromo por medio de un espectrómetro. En la biolixiviación del cromo por bacterias oxidorreductoras, el equipo que se utilizó fueron reguladores de temperatura, tubos de ensayo y cajas de Petri. ¿Por qué? El proceso es con el uso de bacterias oxidantes de hierro y azufre, la acidificación de los lodos, la preparación de inóculos con hierro y azufre, una temperatura constante de 28 grados, para lo cual se utilizó el regulador, y 12 días de biolixiviación. Para la gasificación supercrítica, el equipo usado fue el reactor de acero inoxidable, no se tiene evidencia de que se haya usado algún otro equipo. El periodo de secado del lodo fue por 15 días en el reactor de acero inoxidable a 650 grados Celsius. La utilización de KH y dolomita como catalizadores. Y en el cuarto, el equipo utilizado fueron cámaras o habitaciones selladas, reguladores de temperatura y luz simuladora de radiación UV. ¿Por qué? El método utilizado fue exponer 2 cueros a envejecimiento natural durante un periodo de más de 20 días y los otros 2 cueros fueron puestos en una cámara sellada con luz simuladora, reguladores de temperatura y otros simuladores de condiciones medioambientales, solamente durante un tiempo de 48 horas. Entonces, los resultados de este último fue que la liberación del cromo depende de las condiciones de exposición y de fabricación de cada cuero. No se tiene certeza en sí de cuál fue la variación específica que ocasionó la liberación de más o menos cromo. Cada cuero se fabricó de forma diferente, por lo que cada cuero dio un resultado diferente a pesar de las condiciones de exposición. En la gasificación, el resultado fue que el 70% del lodo se convirtió en gas. En la biolixiviación se pudo extraer el cromo al 95.6% y los resultados de la espectrometría fueron una concentración, como ya la mencioné antes, de 4.561 miligramos de cromo por kilogramo en el tallo y de 8.090 miligramos de cromo por kilogramo en la raíz. A continuación, los análisis. Bueno, primero, todos los tratamientos propuestos cuentan con ventajas como desventajas. Algunas ventajas, por ejemplo, son: los tratamientos in situ son una ventaja porque primero le ahorra trabajo a la persona que va a realizar el tratamiento. Segundo, se requiere menos equipo. Tercero, se puede aplicar pues más rápido el tratamiento y más efectivamente. Los métodos que requieren tratamiento ex situ, en los que primero debe ser removida la parte contaminada mediante excavación o dragado, pues necesitan mucho más tiempo para la efectividad del tratamiento. Se refuta la hipótesis planteada debido a que existen biotratamientos más eficaces. Los tratamientos más ideales son la biolixiviación de cromo con bacterias o la fitorremediación con Prosopis lageviata. Y la opción más apropiada en el caso que se seleccionó fue el de la Prosopis lageviata por su facilidad en la puesta en marcha y sus propiedades de absorción de contaminantes. ¿Por qué? Primero, no es necesario realizar ajustes a las condiciones físico-químicas del lodo. No se necesita un pretratamiento del lodo. El crecimiento se puede dar en Colombia debido a las condiciones climatológicas y del suelo que permiten el óptimo crecimiento. Es un fijador del suelo, es un fijador del nitrógeno, controla la erosión y fuera de eso, la concentración de cromo que se encontró en el tallo y las raíces es una concentración aceptable. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas usadas en esta presentación y pues muchas gracias por su atención. Espero esta presentación haya sido de su agrado.